Parecía casi imposible, pero Marvel por fin logró traer a su hijo pródigo a casa. Primero lo vimos en Civil War y después en su propia película muy adecuadamente titulada Spider-Man de regreso a casa. Y es la siguiente película de la saga del infinito de Marvel que vamos a analizar para descubrir todos los secretos que encierra. ¿Listos? ¡Comenzamos! La película abre después de la batalla en Nueva York y ahí vemos un dibujo de los Avengers que probablemente lo hizo Liz, la hija de Adrian Toomes. Y como un chiste interno vemos a Hawkeye muy lejos de todos, porque nadie nunca le pone atención al tipo del arco. El equipo de Toomes intenta limpiar el desastre de la batalla que incluye a Leviathan con el que pelearon Thor y Hulk. Pero llega el equipo de control de daños a tomar la operación de Toomes. Esta compañía, dirigida por Anne-Marie Hogg, también existe en los cómics y se suponía que en el 2017 veríamos una serie de TV cómica sobre este equipo ligada al MCU. Pero al parecer fue cancelada porque DC sacó una sitcom muy similar llamada Powerless, la cual fracasó. Luego, el equipo de Toomes se reúne en su taller y ahí vemos a The Tinkerer, que es otro villano de los cómics que ha creado o modificado armas para otros villanos. Luego avanzamos 8 años en el futuro, aunque Marvel ya confirmó que eso fue un error, y esta película ocurre poco después de Civil War, y hay más errores de continuidad como este a lo largo de la película, seguramente porque Sony y Marvel no tuvieron tan buena comunicación. Por ejemplo, cuando Peter ve en la limusina con Tony, no tiene ningún moretón ni la cortada que tiene en la escena postcréditos de Civil War, y Tony está demasiado alegre como para ser alguien que casi ve morir a su mejor amigo en la batalla del aeropuerto de unas horas antes. Continuamos y vemos a Adrian Toomes ya usando el traje del buitre, el cual tiene varias partes de tecnología que ya hemos visto antes, como el exoesqueleto que usaban los soldados de Hydra de la era de Ultron, y una versión miniatura de los propulsores del Helicarrier como los que cayeron en Washington durante el Soldado de Invierno, mientras que su chaqueta de piloto nos recuerda a las plumas de su traje en los cómics, y al igual que un verdadero buitre, Toomes vive de los desperdicios que recolecta. Después de regresar de la batalla en el aeropuerto, Peter le pregunta a Tony si ya es un Avenger, pero eso no ocurriría hasta Infinity War, cuando lo nombra oficialmente. Eres un vengador. Y Peter le da un abrazo a Tony, que se vuelve incómodo porque aún no están en ese nivel, pero ya llegarán en Avengers Endgame, donde es Tony quien corre a abrazarlo. Luego pasan 2 meses en los que Peter trata de comunicarse con Happy, sin ninguna respuesta, y en uno de sus mensajes pregunta por Black Widow o Natasha, lo cual es raro porque en esos momentos, tras Civil War, ella abandonó el equipo Iron Man para unirse al bando del Capi como los Vengadores Secretos, y Tony no sabe nada de ninguno de ellos. Aquí también Peter le dice que abandonó las prácticas con la banda escolar, y parece que nadie lee sus mensajes porque nunca le contestan, pero después vemos que Happy y Tony sí le estaban poniendo atención. ¿Qué fue eso? Estoy en mi práctica de la banda. ¿Qué? Raro. Happy me dijo que dejaste la banda hace un mes y medio. Incluso escucharon sobre la vez que le compraron un churro. Hay de una viejita que estaba perdida. En agradecimiento me compró un churro. Agarra práctica ayudando a la gente común. Como la viejita que te compró el churro. Luego, en la escuela de Peter vemos un mural con Howard Stark y el profesor Erskine, creador del suero del supersoldado que vimos en el primer Vengador, y en su clase de ciencia hay una foto de Bruce Banner. Pero Peter no pone atención porque hablan del movimiento pendular, algo que él ya domina al ser un experto columpiándose, y mejor ve sus videos de YouTube, y el canal que lo sube es Rocket Robinson 67. Un canal que pueden encontrar en YouTube con videos cortos de la producción de la película. Después, Peter se reúne con su equipo de Decathlon y ahí conocemos a Cindy Moon, quien en los cómics es Silk, aunque tal vez nunca veamos ese personaje aquí. Y su profesor, llamado Harrington, es el mismo estudiante que vimos en la Universidad de Colbert en la cinta de Hulk. Más tarde, Peter va a patrullar la ciudad y se topa con Stan Lee, como un vecino nada amigable. Y luego detiene unos ladrones que usan máscaras de los Avengers, algo sacado de los paneles de los cómics, pero noten que sus máscaras no son del MCU, sino las de los personajes en la época dorada de los cómics. Y aquí es donde Peter por fin conoce a Thor y Hulk. ¿Thor? ¿Hulk? ¿Por fin los conocemos? Bueno, casi, ya que ellos no estuvieron en Civil War, y en realidad no pudo conocerlos bien hasta el funeral de Tony en Endgame. Mientras tanto, Happy comienza a empacar todo en la Torre Stark, con la ayuda de Dummy, el primer robot que construyó Tony,
y hasta la fecha no sabemos quién compró esa torre, pero se especula que podría ser la torre de Norman Osborn o el edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos. Luego Peter regresa a casa y vemos que es todo un fan de Star Wars, y tiene figuras clásicas que, en Far From Home, vendería para comprar el collar de MJ. Y también vemos un tanque AT-AT, del cual obtuvo la idea para derrotar a Ant-Man en Civil War. Al día siguiente, Peter va a la fiesta de Liz, y el coche de la tía May tiene las placas AMF 1562, como un guiño al cómic de Amazing Fantasy 15, publicado en 1962, que fue la primera aparición de Spider-Man. Pero Peter se va de la fiesta para detener a la banda del buitre, que está vendiendo una pistola con un brazo de Ultron, y mencionan las granadas de hoyo negro que usaban los elfos oscuros en Thor, también las pistolas Chitauri y unos escaladores de antigravedad, que son los que usa el personaje de Prowler en los cómics, y de hecho este ladrón llamado Aaron Davis es el Prowler de este universo. Entonces, el primer Shocker, que es otro villano de los cómics, usa su guante que modificó del arma de Crossbones, que perdió al morir al principio de Civil War. Y al perseguir a los villanos, Peter pasa por un auto con placas ASM 267, como guiño al cómic de Amazing Spider-Man 267, donde Peter también está perdido en los suburbios donde no hay edificios para columpiarse. Y esta secuencia de Peter corriendo entre las casas es un homenaje a la cinta de Ferris Bueller, que aparece en una televisión. Entonces llega el buitre desde el cielo, y noten que incluso usan unos sonidos de ave mezclados con máquinas cuando ataca. Pero llega Iron Man a salvarlo, o al menos su traje, y le dice que es el amigable hombre araña del vecindario, que es su apodo en los cómics. Y no sabemos qué estaba haciendo Tony en la India, solo podemos confirmar que estaba en una ceremonia de boda. Continuamos y Peter va al viaje de su equipo de Decathlon, y en el camino lo vemos pasar por un anuncio en la carretera que indica que hay obras de mantenimiento por el Triskelion, como referencia al edificio de S.H.I.E.L.D. que fue destruido en Winter Soldier. Y durante el viaje mencionan al vibranio como uno de los elementos de la tabla periódica que solo existen en el universo Marvel. Vamos hasta la noche cuando Peter sale con su traje que tiene su propia inteligencia artificial llamada Karen, y le da voz la actriz Jennifer Connelly, quien en la vida real es la esposa de Paul Bettany, quien interpreta al androide Vision y la voz de Jarvis, así que todo queda en familia. Y Karen le dice que si quiere usar el modo de matanza instantánea, a lo cual se niega, pero no teme usarlo en la pelea final de Endgame. Y en el display también vemos las distintas telarañas que tiene Peter. La mayoría de estas las vemos durante la película, como el taser o la dividida, pero no vemos las más interesantes como el escudo de telaraña, la flecha o la que tiene veneno, que también es un guiño al personaje de Venom. Después, Peter trata de escapar del camión y se encuentra con una cabeza de Ultron que por sus ojos rojos parece seguir activa. Y también encuentra esta rueda que es la que activaba el dispositivo para elevar la ciudad de Sokovia. Más adelante, Peter corre a salvar a sus amigos de la batería que se activó con el escáner de rayos X, y su aventura en el monumento de Washington nos recuerda a su pelea con el hombre de titanio en los cómics. Y cuando usa su pequeño dron, este tiene el número A113, que es referencia a un salón del Instituto de Artes donde estudiaron muchos animadores como los fundadores de Pixar y artistas de efectos especiales como los de esta película. Seguimos y cuando Peter rescata a Liz, parece que la va a besar de cabeza, como aquel emblemático beso de la película con Tobey Maguire. Al otro día, Peter investiga a Aaron Davis y aparece su alias que es The Prowler y otro más que es Brian Pincelli, como homenaje a sus creadores que son Brian Michael Bendis y la artista Sara Pichelli. Y cuando interroga a Davis con una voz al estilo de Batman, en las placas de su auto leemos UCSM01, como referencia al cómic de Ultimate Comics Spider-Man número 1, que es la primera aparición de Aaron Davis, quien aquí menciona que tiene un sobrino, el cual es Miles Morales. Vamos hasta el ferry donde conocemos a Mac Gargan, quien en los cómics es el villano llamado el Escorpión, y en las placas detrás hay un SMZ056 y la Z sustituye a un 2, aludiendo al cómic de Amazing Spider-Man 2 publicado en el quinto mes de 1963, donde aparece el buitre por primera vez. Y luego en otra placa se lee SM1920, que es Amazing Spider-Man 19 al 20, ya que al final del cómic 19 aparece una figura que hasta el número 20 se revela como el villano Scorpion en su primera aparición oficial.
Y junto hay una placa que dice HTD003, como referencia a Howard the Duck 3 del 2015, donde aparece Spider-Man y en su portada tiene a Howard en este mismo ferry. Entonces el ferry comienza a desarmarse y Peter trata de unirlo en una toma que nos recuerda al Spider-Man de Tobey Maguire deteniendo el tren. Pero es Iron Man quien salva el día, y lo hace con drones que llegan de manera muy similar a los drones de Lejos de Casa, y tal vez son parte del satélite controlado por Edith. Y después del regaño, Peter regresa a su vida escolar, y directamente a la oficina del director Morita, quien es nieto del soldado Jim Morita, quien peleó en la Segunda Guerra Mundial junto al Capi. Vamos hasta el día del baile cuando Peter va a casa de su cita y descubre que el buitre es el padre de Liz Toombs. Y en el traslado a la escuela, el buitre también descubre que Peter es Spider-Man. Y visualmente la película lo muestra con la luz en su rostro. Primero es una iluminación normal, luego cambia a rojo por el semáforo mostrando su ira de que descubrió a Peter. Y finalmente a verde cuando adopta totalmente la personalidad del buitre y decide que va a intimidarlo. Mientras tanto, Happy termina de cargar el avión mencionando la nueva armadura de Hulkbuster que veríamos en Infinity War, el nuevo escudo del Capi que en realidad nunca lo vemos y tal vez sea el que usará John Walker, el US Agent, en la serie de Falcon y Winter Soldier. Y por último menciona al Magin Gord, un cinturón mágico que usa Thor en los cómics. Luego Peter confronta al buitre, pero este lo engaña derribando el edificio encima, y al salir de los escombros nos remite a un panel del cómic de Amazing Spider-Man 33. Peter detiene al buitre y lo salva de la explosión provocada por los reactores de Iron Man, por lo cual parece estar agradecido ya que no lo delata en la escena postcréditos. Y al día siguiente vemos a Peter en su escuela y en el fondo pasa una botarga de tigre, que es la mascota de la escuela, y nos remite al apodo que le pone Mary Jane a Peter en los cómics, que es Tigre. Y esta imagen nos prepara para la revelación de que Michelle Jones es la MJ de este universo. Luego Peter va al cuartel de los Vengadores, donde le muestran el traje de Iron Spider, que usaría en Infinity War, y este se basa en la armadura que le da Iron Man en los cómics durante la Guerra Civil. Peter rechaza la conferencia de prensa y Tony decide que va a entregarle el anillo a Pepper, y Happy le dice que lo estuvo guardando desde el 2008, que fue cuando se estrenó la primera película de Iron Man. Y la cinta termina con la tía May descubriendo a Peter y diciendo una grosería, igual que hace Peter al final de Lejos de Casa. En cuanto a las escenas postcréditos, la primera es en la que vemos que Gargan quiere vengarse de Spider-Man desde la cárcel, y la segunda es una épica troleada por el Capitán América que nos habla de las virtudes de la paciencia. Y esto es todo de Spider-Man Homecoming, una versión muy diferente del héroe que ya habíamos visto en el cine. Pero ustedes díganme en los comentarios cuál de los diferentes Spider-Mans es el que les ha gustado más. Y para ver el resto de los videos de la saga del infinito de Marvel, suscríbanse a este canal. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.